Hola, buenos días. Qué lindo volver a vernos. Estoy grabando este video para continuar con un tema del que ya había hablado, pero con el que siento profundizar. Em, y que tiene que ver con las almas que estamos haciendo un cierre de nuestro proceso, o que hemos hecho un cierre en nuestro proceso de la matriz 3D. Y que ese cierre y ese salto evolutivo implica, implica hacer una síntesis de nuestra historia y de las cosas que quedaron pendientes. Tenemos que ir a ver hasta lo más profundo, de lo más profundo, de cuáles han sido los elementos que a nosotros nos han hecho caer, con los que, con los que ha descendido nuestra conciencia. ¿Cuál ha sido el eje que nos ha atravesado a lo largo de nuestras encarnaciones? Que en general igual está muy relacionado nuestro don, nuestro poder, nuestra energía original más auténtica, con esa energía desde donde abusamos, caímos, eh, olvidamos quiénes éramos. Y tenemos que muchas veces, para quienes estamos haciendo este cierre de ciclo y dejando atrás la matriz de separación, hay que entender y hay que profundizar en ese recorrido álmico, también en lo que han sido nuestros traumas más profundos, las cosas que nos han marcado. Y de alguna manera para eso necesitamos revivir nuestra historia en el planeta, y que muchas veces esa historia en el planeta es el reflejo de nuestra historia galáctica también. Entonces, muchas almas, las almas que estamos atravesando este proceso de cierre, muchas veces, y esto siento que es re importante decirlo, estamos reviviendo. Es como si se volviera a revivir en una escala más pequeña y mucho más veloz ese trauma, esa caída de conciencia, esos puntos que han sido sumamente importantes en la historia de nuestro ser y de nuestra alma. Volvemos a pasar por ahí, los volvemos a vivir, los volvemos a sentir, para poder terminar de extraer el aprendizaje y ya cerrar ese ciclo kármico. Entonces, claro, para algunas almas se vuelve muy intenso. A veces no entendemos qué es lo que está pasando también, porque es como si entráramos adentro de una película donde suceden cosas muy estrambóticas, y tienen que ver con esto. Y siento que es re importante poder traerlo, porque a veces no entendemos qué es lo que nos está sucediendo o por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Y tiene que ver con esta situación. Yo hace un tiempo me pude dar cuenta, de hecho lo pudimos compartir, que nos habíamos encontrado con un alma gemela, y nuestro proceso de encuentro había implicado revivir la historia de nuestra separación, de nuestra caída. Y nos vamos dando cuenta con él que nuestra historia es como si se volvieran a repetir las fases que en algún momento vivimos. Vivimos ese proceso de separación, de desunión, de sentirnos más separados que nunca. Y después volvimos a un proceso de integrarnos. Y para eso pasaron cosas adentro nuestro que no podíamos entender a veces qué estaba pasando.
y se estaba narrando nuestra historia. Una historia que se vivió en un montón y a veces en miles de años o en eones quizás. La estábamos como recreando en pequeño en nuestra realidad. Y ahora, por ejemplo, bueno, particularmente a mí hay territorio que me ha llamado a poder ir también, porque ahí están guardadas esas memorias, a cerrar esas memorias ahí, ¿no es cierto? Y a poder concluirlo. Y ahora, de alguna manera, también juntos, pudiendo ponerle conciencia, poderlo mirarlo con esa conciencia, podemos hacer como ese camino de vuelta al uno. Y con un montón de aprendizaje que todavía estamos integrando. Pero bueno, esto es uno de los ejemplos. También he podido ver cómo los últimos 2 años, con todo lo que se mostró en mi vida sobre el abuso de poder, el abuso de sexualidad, el abuso en toda su gama, cómo lo vi y lo vi tan patente, vi el reflejo tan fuerte de eso. Me venía a mostrar toda la historia que yo viví en Atlántida, todo lo que sucedió en Atlántida, toda la energía de ese tiempo. Entonces empecé a ver cómo estos últimos años fueron una recreación de mi historia álmica, no de toda, pero sí de una parte que fue muy traumática, para poderla definitivamente dejarla atrás, para poder hacer ese cierre kármico. Porque en ese periodo fue que, o sea, en esos periodos, porque han sido varios periodos, fue que mi alma ha tenido fracturas muy fuertes, ¿no es cierto? Muy fuertes. De hecho, a partir de la separación que se generó con esta persona, fue que mi alma se fracturó. Entonces había que volver a pasar por ahí, había que volver a sentirlo, había que recordar lo que pasó. Pero si a veces uno no está consciente que está haciendo este proceso, uno no entiende qué es lo que le está pasando, cuáles son las emociones que está sintiendo, por qué vienen, por qué se está dando esto que parece una película, porque es una película que viene a contarte tu historia para que la puedas ver, la puedas sintetizar, puedas integrar los aprendizajes y puedas integrarte y dar el salto a una nueva realidad. Es como revivir el proceso de separación. Es como, digamos, uno atravesó el proceso de separación de individuación y de caída en la dualidad, y ahora estamos como yendo en el camino inverso, pero es como volver a pasar por ahí y volver a recoger esa energía, es como volver y vuelvo a pasar por ahí y vuelvo a mirar eso que viví y recojo esas partes que quedaron para volver a unificarlas. Entonces siento que es re importante que las almas que sientes que están en este proceso o que esta encarnación los llama a esto, los llama a este salto, las almas que han elegido dar su sí a pasar de la conciencia de separación a la conciencia de unidad, a empezar a mirar los acontecimientos que les suceden como este regreso, esta vuelta, y que les está contando la historia, se nos está contando la historia de por qué caímos en la matriz de separación. ¿Cuál fue nuestro proceso de desintegración? Y ahora estamos yendo al proceso de unión y volvemos a pasar por ahí, por ese canal de parto. Es fuerte porque es volver a vivirlo, pero es hermoso porque estamos volviendo al origen. Así que bueno, quería compartir esto y invitarlos también a que si quieren que cuenten sus experiencias y si les ha resonado lo que les estoy compartiendo. Un besito.